Bueno, pues primero de todo, agradeceros el estar aquí, como ya se ha mencionado en presentaciones anteriores. Es un momento muy importante, es un momento de mucho cambio en la legislación veterinaria, de medicamentos y, bueno, no sé cómo se está viviendo desde este sector, pero vamos, desde el sector de los compañeros veterinarios realmente hay inquietud porque bueno, se ve un cambio, algo que estaba regulado pasa a estar mucho más regulado y siempre todos estos cambios nos generan incertidumbre de hasta dónde va a llegar la normativa, qué me van a obligar a hacer. Entonces, bueno, agradecer esta oportunidad para explicarlo porque yo creo que las cosas son mucho más claras de lo que están y que al final el buen uso y la buena práctica va a caer por su propio peso. Pues centrándome un poco más en lo que es mi presentación, bueno, pues primero aclarar toda la normativa que hay en marcha, porque esto también hay mucha confusión en el sector veterinario. Ahora mismo estamos trabajando en reales decretos, pues uno de ellos somos coproponentes con la agencia y son 3 reales decretos que no se entiende el uno sin el otro, porque todos van entrelazados y no tendría sentido las acciones que se proponen en uno sin el otro real decreto. El primer real decreto en el que más me voy a centrar hoy es el real decreto que ya ha mencionado Ramiro, que regula la distribución, prescripción y dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Hay otro real decreto que va a marcar objetivos a nivel de reducción, a nivel de explotación de ganadera, que es un marco de actuación para conseguir esta reducción que nos ha marcado la Unión Europea, que es el Real Decreto para conseguir una reducción en el uso de antimicrobianos. Y, por último, hay un tercer Real Decreto que hoy, por falta de tiempo, no voy a explicar, pero que también es muy importante para entender todo lo que vamos a regular en el otro Real Decreto, que es la figura del veterinario de explotación y su labor como prescriptor y como orientador para llevar a una explotación ganadera a un menor consumo de antibióticos. Empezando por el primero de los reales decretos, pues, como decía Ramiro, tenemos un reglamento, el 2019/6, que se publicó en enero del 2019 y que acaba de entrar en vigor hace unos meses. ¿Qué es lo que incluye este reglamento? Pues tanto medicamentos veterinarios fabricados industrialmente como aquellos destinados a incorporarse en pienso, fórmulas magistrales, preparados oficinales y autovacunas. Todo esto se consideran medicamentos a efectos del reglamento. Quiere decir que cada vez que el reglamento menciona el medicamento veterinario, incluye toda esta lista de medicamentos que pueden tener diferentes formas. Incluso algunos no son medicamentos fabricados previamente, como entendemos. Lo que no incluye son los piensos medicamentosos. ¿Por qué? Porque tienen una normativa propia. En normativa nacional se asume todo lo que dice este reglamento. Un reglamento es de directa aplicación y ya está en vigor. Ya tenemos que aplicar las disposiciones. Sin embargo, algunas de estas disposiciones pues o las deja en manos de normativa nacional o no acaba de concretar el reglamento, porque hay que tener en cuenta que es algo muy general hecho para 27 países, no acaba de concretar qué significa. Entonces, esto es lo que va a ir en esta nueva normativa nacional que derogará otros reales decretos, como el de venta a distancia y el de comunicación a Presvet, pero en estos dos últimos los cambios son bastante pequeños, es decir, se deroga casi por claridad normativa, por tener todo en un único acto, pero en donde vamos a encontrar casi todos los cambios es lo que antes era el Real Decreto 109/95. Como puntos que se va a ir más allá, pues la regulación de plataformas de receta electrónica, la venta minorista, que el reglamento deja totalmente en manos de los Estados miembros cómo se regula, la venta por Internet y las condiciones de prescripción y uso, que esto hasta la fecha es una de las partes que menos reglamentación teníamos. Teníamos un código ético para trabajar y teníamos unas fichas técnicas para seguir, pero no era para nada tan amplio y tan claras las condiciones para prescribir como las tenemos ahora con el reglamento. Por tanto, ¿qué va a incluir este Real Decreto? Pues las condiciones de uso de fórmulas magistrales, autovacunas, restricciones al uso de antimicrobianos, distribución y dispensación,
en venta por Internet, como os decía, condiciones de prescripción y ejercicio profesional veterinario. En este caso, el ejercicio profesional veterinario se limita al ejercicio profesional en el marco del uso de medicamentos, y tenemos también un capítulo de uso de medicamentos en explotaciones ganaderas que viene a recordar las obligaciones de los titulares respecto a los medicamentos, que básicamente son hacer lo que le diga el veterinario, pero bueno, hay algunas más que tiene que cumplir. Como novedades, la venta al por mayor. Ahora los mayoristas se equiparan en toda la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a efectos de comercio intracomunitario tiene los mismos derechos un mayorista de Cuenca que uno de Polonia. No hace ninguna distinción la normativa. En el momento que tienen un registro avalado por el Estado miembro en el que están ubicados, entonces se reconoce autorización de mayorista en igualdad de condiciones en toda Europa. Para esto, el mayorista tiene que tener su ubicación tiene que estar ubicado en la Unión Europea, porque si no, no estaríamos llamando de mayoristas. Un mayorista está vinculado a unas instalaciones en el marco de este reglamento. Hay otro reglamento que desarrolla lo establecido en el reglamento base, que es el reglamento de las buenas prácticas de distribución. En este reglamento hay que decir que los veterinarios, por lo general, estamos un poco verdes, y veo que ahí tenemos después una charla sobre esto que nos va a venir muy bien, porque nos conocemos la teoría, pero estas cosas que se han llevado ya en marcha, ya se han tenido en marcha en humana, aporta una experiencia para entender la teoría que todavía en veterinaria tiene que desarrollarse, ya se está desarrollando y más se desarrollará, porque es algo relativamente nuevo en este ámbito. En relación a la venta por mayor, pocos cambios. Vamos a seguir con un director farmacéutico en exclusiva para el mayorista. Esto ya viene en un Real Decreto Ley y no va a cambiar, ni se podría cambiar en el Real Decreto. También hay unas obligaciones de instalaciones, de registros, de plan de retirada de medicamentos y la obligación de obtener medicamentos de titulares autorizados y distribuir a titulares autorizados. ¿Esto qué quiere decir a efectos de un control, esta obligación? Pues que el mayorista tiene la obligación no solo de estar autorizado, sino verificar a quién compra y verificar a quién vende. Y si le vende a un minorista que no está autorizado como minorista, es responsabilidad, bueno, la del minorista por la que le corresponda, pero también aquí lo que viene a decir es que el mayorista tendría que haber verificado esta autorización del minorista. También, entre las novedades legislativas, hacer una auditoría anual de sus existencias. A nivel de auditoría anual, nosotros siempre habíamos interpretado que una auditoría era alguien externo. Parece que la propia palabra auditoría quiere decir que tiene que venir alguien a auditarte. Nos lo pusieron en cuestión en una reunión, una comunidad autónoma, hemos ido a la RAE, que es la referencia que tenemos, ya que no hay una definición en normativa de qué incluye esta auditoría, y sí que es verdad que en la definición no incluye específicamente que esta auditoría tenga que ser por alguien externo, sino que tiene que ser hecha con independencia. En relación a venta al por menor, como os decía, en la venta al por menor tienen las mismas obligaciones que tenía el mayorista, pues se reflejan en la venta al por menor. Tienes que verificar tu proveedor que esté autorizado y tendrías que verificar, en el caso de comercio entre minoristas, que el otro minorista está autorizado. Aquí hay un gran cambio, que es que hasta la fecha la normativa hablaba de la venta de pequeñas cantidades entre minoristas. Y la verdad es que no ha funcionado bien. Es algo que, cuando en una normativa se pone algo tan difícil de concretar, cuando lo ejecutas a efectos de control, pues dificulta mucho la labor de la Administración para sancionar algo que, aunque a ojos de todos aquello no es pequeñas cantidades y puede haber minoristas que estén actuando como mayoristas encubiertos, la base legal que tienen las comunidades autónomas para sancionar hasta la fecha no era óptima, porque pequeñas cantidades es algo que no está definido en concreto y para llevar una sanción y que tire para adelante tiene que estar definido un número, que es lo que significa esta pequeña cantidad. Con este nuevo borrador desaparecen en el borrador que se ha sacado a consulta pública
desaparece esta venta de pequeñas cantidades entre minoristas. También tengo que decir que es uno de los puntos más polémicos. Hemos recibido una cantidad de alegaciones enormes sobre esta prohibición. A nosotros nos parece que sí que es verdad lo que alegan las alegaciones, que en algún momento puede comprometer la disponibilidad, pero esta permisión de venta entre minoristas hasta la fecha ha hecho bastante daño porque no se ha respetado las pequeñas cantidades. Por eso se ha ido un poco más allá y se ha prohibido esta venta entre minoristas, que sí que el reglamento deja esa posibilidad si lo quisiéramos autorizar en el Estado miembro. También el minorista, entre las novedades, está esta obligación de hacer una auditoría anual de sus existencias. Yéndonos ahora a la parte, hasta ahora hemos ido a la parte de la distribución, vamos a ver ahora qué cambia para el veterinario. Sí que es verdad, y esto da pie a mucha confusión, que el reglamento dice que los Estados miembros podrán permitir que alguien que no sea un veterinario prescriba animales. Esto en España no se podría hacer porque tenemos reglamentadas las funciones de las profesiones sanitarias. Por tanto, aunque el reglamento lo permita, en este caso la normativa nacional es muy restrictiva y no tiene que interpretarse esta frase del reglamento como que en España puede prescribir a alguien diferente de un veterinario. En relación del consumo de medicamentos, todo lo que es el Real Decreto va a regular la buena praxis, el conocimiento de la explotación y la situación sanitaria. Esto genera mucha desazón, mucha incertidumbre entre los veterinarios porque se sienten fiscalizados. Nosotros recibimos muchísimas quejas de veterinarios que dicen, bueno, pero si yo sé hacerlo y yo sé que yo lo hago por el bien de los animales, ¿por qué me lo estáis controlando o por qué me ponéis estas normas? Es verdad que cuando se hace una normativa para todo el mundo, pues no todos los casos les queda bien. Hay casos en los que le queda grande, casos en los que se quede pequeño. Pero la norma general que intenta seguir este Real Decreto es que si tú como veterinario conoces la explotación, puedes demostrar que has estado regularmente, no va a haber ningún problema porque un día prescribas por teléfono cuando te llamen y te digan, oye, lo que me has prescrito no está funcionando. ¿Por qué? Porque tienes un histórico, tienes una relación, tienes unos datos para llegar a ese diagnóstico. No es necesario haber estado el día antes. No es necesario haber estado el día antes, pero tampoco vale el nunca he pisado la granja y yo prescribo porque por lo que me están contando va a resultar que es esto. Entonces, es algo que es bastante complejo porque la casuística es infinita, pero es un poco la filosofía que se ha intentado seguir en todo el Real Decreto. Otro punto que genera muchas dudas es, y para esto hay que tener en cuenta las definiciones del reglamento, es que el reglamento define un antimicrobiano como antibióticos, antivirales, antimicóticos y antiprotozoarios. Pero dentro de los antimicrobianos tenemos un grupo que tiene restricciones adicionales, que ahora ya explicaré a qué restricciones se tratan, que son los antibióticos. Y tenemos otro grupo totalmente diferente, que son los antiparasitarios. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Pues porque hay muchos artículos que restringen el uso de antimicrobianos, el uso antes de que aparezca la enfermedad, pero estos artículos, esto genera mucha confusión, no aplican antiparasitarios. ¿Por qué? Porque el propio reglamento los saca de la definición. Los antiparasitarios, es un uso preventivo, es deseable y el reglamento en ningún caso quiere prohibirlo. En el caso de los antimicrobianos, entonces ya es algo que hay que usar pues, con unas ciertas garantías que ahora voy a explicar y todavía más cuando estamos hablando de antibióticos. Otro artículo que genera mucha duda, sobre todo porque en el borrador que ha salido a consulta pública alguien metió una O en el último momento, se nos escapó y parece que ha cambiado todo el sentido de la frase. La idea es que la prescripción sea obligatoria incluso cuando el veterinario aplique medicamentos de su propio botiquín. ¿Por qué? Pues porque la prescripción tiene información que es importante y aunque sea un medicamento que ya tiene en su botiquín y se lo aplique en urgencia, sí que tiene que emitirse. ¿Cuál es la única excepción que se ha incluido?
en el caso de animales de compañía, cuando la misma información que la receta se almacena en las fichas clínicas que tienen en la clínica. Otro punto que el reglamento deja un poco en el aire y que vamos a intentar definir más es la validez de la receta. Aunque parezca mentira, nos han llegado consultas que dicen la validez de la receta desde cuándo hasta cuándo es. Bueno, yo creo que aquí en este foro no es necesario que os explique lo que es la validez de una receta, pero quería marcar que no todo el mundo lo tiene tan claro, aunque parezca sorprendente. La validez de la receta es hasta que se lo pones en los animales, la validez de la receta es desde que me la dispensas. Bueno, pues ahora ya no va a quedar ninguna duda para nadie de lo que es la validez de la receta, y sí que se va un poquito más allá de lo que es el reglamento en el inicio del tratamiento con antimicrobianos. ¿Por qué? Porque un antimicrobiano no se prescribe para el mes que viene por si acaso vuelves a tener lo mismo. Un antimicrobiano, cuando se prescribe, es para usarlo ya. Entonces, esto de que se pueda comprar 5 días después de la receta, pero se pudiera tardar 3 meses y lo tengas guardado en el armario 3 meses para cuando lo necesites, pues ya no cabe con la nueva normativa. Entonces, se ha ido un poquito más allá en el caso de los antimicrobianos, restringiendo también el plazo para iniciar este tratamiento. 2 conceptos muy nuevos, como os decía, el reglamento incluye normativa general para todos los medicamentos, pero hay una serie de artículos que ponen normativa para los antimicrobianos que van más allá de toda esta que tienen que cumplir por ser medicamento. Y es que solo se pueden tratar animales sin un síntoma clínico o subclínico, animales que ya estén padeciendo la enfermedad, solo se les puede tratar en 2 casos. Un caso sería la profilaxis. La profilaxis solo se puede usar a un único animal, en el caso de que sea un antibiótico, o un número reducido si es el resto de antimicrobianos. Y tienen que cumplirse unos criterios de riesgo muy definidos. O sea, la profilaxis queda limitada a unos casos muy concretos, que el riesgo de infección sea elevado y las consecuencias sean graves. Un ejemplo de profilaxis, pues en una cirugía abdominal, en campo, que las condiciones de higiene pues a veces no son las óptimas, pues parece obvio que hay un riesgo para ese animal y a ese animal pues habría que tratarle profilácticamente sin que exista ninguna enfermedad. Otro concepto que genera muchas dudas es la metafilaxis. En la metafilaxis ya no estamos tratando a un animal individual, estamos tratando a un grupo de animales. ¿Cuál es la restricción? Pues igual que en profilaxis todavía no tenemos una enfermedad, un diagnóstico, para emplear la metafilaxis ya tiene que haber al menos un caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale, bajo a los animales del camión y como yo siempre se me ponen malos de lo mismo, ya les estoy tratando. Es decir, tiene que haber ya un diagnóstico clínico que te permitirá tratar únicamente a los animales que han estado en estrecho contacto. En el reglamento deja una frase que es que siempre que el riesgo sea elevado y no se disponga de alternativas adecuadas. Pues esta frase de las alternativas adecuadas es la que va a marcar todo nuestro desarrollo normativo. ¿Por qué? Porque la metafilaxis se usa, es necesaria, no está prohibida, será necesario seguir usándola, pero no se puede seguir usando en algunos casos como hasta la fecha. Es decir, si vas a usar metafilaxis cada 3 meses, cada vez que te entre un lote de animales, plantéate vacunar, plantéate no comprar de 10 orígenes, comprar de 1, plantéate reducir el tiempo de transporte para que no les genere estrés. Ya no vale tapar un problema de producción con antibióticos. Entonces, este propio artículo te obliga a pasar por otras vías para usar esta metafilaxia. Nada quiere decir que se tenga que decir, en ningún momento se ha dicho que se tenga que dejar animales morir o que se tengan que dejar sin tratar. Quiere decir que no se puede usar hasta el infinito sin probar medidas para reducir esta necesidad de antibióticos. En este sentido, pues estamos trabajando mucho en otros reales decretos que son integrar esta prescripción metafiláctica dentro de un plan sanitario. ¿Qué quiere decir? Que se puede seguir usando, pero que el veterinario tiene la obligación el plan sanitario tiene la obligación de tenerlo por muchos aspectos diferentes a las resistencias, también por las resistencias,
pero tiene que integrar este aspecto dentro de lo que hay que arreglar en la granja. Y ahora, bueno, por último, solo una pincelada del otro Real Decreto, que es un Real Decreto que intenta poner unos objetivos de reducción más concretos en las explotaciones ganaderas sobre lo que están consumiendo cada uno, su punto de consumo en la actualidad. Para esto tenemos una normativa que va a salir y tendremos a partir del mes que viene una herramienta que va a permitir a todos los ganaderos saber exactamente dónde están situados respecto a los demás. Es una cosa que no teníamos hasta la fecha. Ahora cada titular de explotación va a poder saber si su explotación es de las que más consumen y de las que menos consumen. Por supuesto, es una comparación frente a una media. No queremos fomentar esta cosa que nos gusta tanto a los del sur de Europa de a ver qué hace fulanito, a ver qué hace menganito. Es una comparación frente a un promedio, pero ahí tienes un objetivo. Ahí ya sabes dónde estás. Entonces, en 10 segundos voy a acabar de explicaros esto. Esto será el informe que va a recibir. A partir del mes que viene, cada ganadero va a ser consciente hasta qué punto está y deberá transmitirle esta información al prescriptor, que es el que le tiene que decir qué medidas tiene que tomar. Y hasta aquí mi presentación. Perdón por los 10 segundos que me he excedido, pero bueno.